2, 1, ya te ven, ya te escuchan. Les bendecimos a todos los amigos en el nombre del Señor Jesús desde el Ministerio del Hermoso. Oramos por ustedes en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios penetre en su corazón. A ustedes que están batallando con la pérdida de algún familiar o la enfermedad de algún pariente, o también que el espíritu de temor de repente los pueda estar aprisionando. Reprendemos todo espíritu, ponemos el nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se doble toda rodilla, o sea, se someta bajo ese nombre todo espíritu de enfermedad, cualquier espíritu que está volando en los aires, imponiéndose en la mente, en el corazón, en el sistema de las emociones de los hombres y las mujeres. Se rompe ese principio de maldición, de sumisión, y establecemos la gracia de Dios sobre la vida de cada uno. Oramos que el espíritu de sanidad, de santidad, de poder, de amor y de dominio propio y de temor a Dios, espíritu de oración y de temor a Jehová, se establezca sobre cada uno de ustedes. No le teman a nadie más, sino solamente a Dios, como lo dijo Mardoqueo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Leemos la Sagrada Escritura en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 9, en el verso 14. Le damos la bienvenida también a la gente que hoy se dio cita aquí en el Ministerio de la Hermosa para escuchar la palabra de Dios, para recibir la administración, y oramos que la gracia y la presencia de Dios sea sobre cada uno de ellos, y que asimismo la palabra de Dios llegue a donde quiera que ellos estén y lleguen a sus casas llevando la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra de bendición, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo escribe el capítulo 9 a los Corintios y está hablando de cómo la iglesia de Corinto era gente dada a tener misericordia, a tener buen corazón para la gente, a ser gente que tenía buenas obras, buena voluntad, y era una iglesia que él pues se gloriaba de ella a donde quiera que llegaba, porque era gente muy dadivosa, generosa, misericordiosa, gente que lo apoyaba a él ministerialmente, y gente que era gente dada a tener un buen corazón para con la gente. Y les estaba hablando precisamente ahora de que iban a llegar unas personas que él iba a enviar, unos enviados suyos, y quería que estuvieran preparados para que no quedaran mal o no hacerlo quedar mal a él, porque los encontrasen desprevenidos. Y es cierto, a veces no es cuestión de no querer, es cuestión de que estás desprevenido, no tienes posibilidades financieras, no te preparaste o qué sé yo. Y sigue hablando el apóstol Pablo tocante a esa buena característica de dar. Y yo quiero tomar una porción, el verso 15 precisamente, si quiere el verso 14 y 15, donde concluye el capítulo. El capítulo 15 concluye con la expresión, perdón, el capítulo 9, verso 15 concluye con la expresión: gracias a Dios por su don inefable. A ver, díganlo conmigo. Gracias a Dios por su don inefable. La iglesia cristiana de aquel tiempo, los hermanos de Corinto, ahorita no vamos a enfocarnos ni hablar ningún detalle de por qué Pablo les corrige esto o lo otro. Ahora los está exaltando de alguna manera y les está previniendo de una cuestión donde ellos iban a recibir unas visitas. Ellos habían sido generosos con sus pastores. Pablo pasó tiempo, aunque él era apóstol en sí,
Pero muchas veces el apóstol, cuando se asienta a desarrollar una congregación, no funciona como apóstol, aunque tenga el espíritu de apostólico. Tiene que funcionar el nivel pastoral, servir a la congregación como si fuese un maestro y un pastor que estimula, que corrige, que motiva, que exhorta, que va guiando a la gente en el conocimiento y desarrollo de la gracia de Dios hasta que esa gente alcance la plenitud que deben de alcanzar. Siempre el pastor hace una doble función: funciona como pastor y funciona como maestro. Por eso esos dos talentos o habilidades ministeriales se encuentran entrelazadas por una I. Cuando leemos en la Escritura que Él estableció a unos como apóstoles, a otros por evangelistas, a otros por profetas y a otros por pastores y maestros, es como si fuera un solo ministerio. Son dos ministerios, pero funcionan siempre como uno solo. Entonces, en ese particular, el apóstol Pablo ya ha estado pastoreando y experimentó la bondad de esa gente, el cariño, el arropamiento de esa gente, al grado que inclusive también llegó a decirles, cuando él salía a otros lugares, hasta les habla un poquito fuerte cuando necesitaba o dejaron de cumplir su vocación con él, diciéndoles que él estaba esperando el don de ellos, el apoyo, o le llamaba también el encaminar o el ser encaminado por ellos. Se sentía con esa confianza porque les hablaba como su padre espiritual. Él esperaba, y no que busque dádivas, sino fruto de Cristo a través de ustedes. Entonces, pero en este particular estamos hablando de la expresión don inefable, donde Dios en su misericordia nos muestra la bondad de Él mismo cuando en su misericordia nos da a su propio Hijo, quien es el máximo don. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios a, como te llames. La palabra mundo, según la escuela rabínica, se aplica porque cuando Dios salva a un hombre, salva un mundo. Cuando Dios salva a una persona, salva una cultura completa. Cada persona tiene sus propias ideas, pensamientos, filosofía de vida, forma de hacer las cosas, forma de ser en sí mismo, forma de hablar. Es un mundo completo. Entonces, cuando nosotros pensamos en el mundo, no pensemos en el planeta, porque el planeta tiene su nombre, se llama Tierra. Pero cuando hablamos del mundo, hablamos de ti, hablamos de cada individuo, porque en Jesucristo, qué lindo, Macedonio, gracias, qué amable, Dios te bendiga. Porque en Jesucristo murió. O sea, Él vino a buscar y a salvar a ese mundo que tal vez viva en un ejido, a ese mundo que tal vez viva en una ciudad, a ese mundo que posiblemente viva en la costa o en la montaña, pero tú le importas a Dios. Dios tiene interés en ti, porque Él quiere restaurar el proyecto glorioso para el que te creó. Por eso se habla de lo que se había perdido. Al perderse el propósito, nos perdemos nosotros. Al perderse el potencial, nos perdemos nosotros. Al perderse la identidad, nos perdemos nosotros. Al perder la autoridad, nos perdemos nosotros. Y el Señor, según Lucas registra en el 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que, y al restaurarnos lo que se había perdido, nos restaura a nosotros en el proyecto, en el propósito de no solo ser hechos, sino de vivir como hijos e hijas de Dios en todos los aspectos. Pero ¿cómo empieza Dios? Con ese regalo, con ese don inefable. ¿Qué significa la palabra don? La palabra don habla de dádiva, habla de regalo, de presente, obsequio, como quieras llamar, ¿sí? La palabra inefable, ¿mande? Sí, la palabra inefable significa es algo que es difícil de explicar, algo que es
muy difícil de describirse. El mismo don en sí mismo es inefable porque tiene cualidades excelsas. ¿Se entiende eso? Y el don en este particular, alguna ocasión ya lo dije, cuando Dios en Efesios capítulo 4, versos 8 en adelante, encontramos al apóstol Pablo explicándonos que el Señor subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones. La traducción, según los que saben, debería decir y dio hombres a los hombres, o dio personas a las personas. Y algunos de esos dones los capacitó y los dio con talentos o capacidades apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales y de enseñanza. Esas 5 habilidades. No todas operan en un solo hombre ni en un solo momento. No todas operan en una mujer ni en un solo momento. Pueden operar en diferentes tiempos. Escuche eso. Puede ser que tengas el espíritu apostólico, y si tienes el espíritu apostólico, por ende tendrás cualquiera de las otras características, operarán en ti. Pero el don, al fin de cuentas, no es el ministerio, el don es la persona. ¿Me estoy explicando? El don es la persona, el don es tu padre, el don es tu madre, el don es tu hijo, el don es tu hermano, tu cónyuge, X, o sea, la persona en sí. Lo más grande que Dios nos ha confiado son personas a las que les dio tal vez una capacidad extraordinaria. Por eso, retomando el punto, Jesucristo es el máximo don de Dios para la raza humana, porque dio lo máximo en el cielo. Lo máximo. En otras expresiones, el apóstol Pablo o el escritor de los Hebreos, me parece, dice que pudiera alguien querer salvar a otros, pudiera alguien, pero jamás daría a su propio hijo. Sin embargo, Dios nos amó de tal manera que no buscó entre los querubines o serafines, no buscó entre los arcángeles, no buscó entre los ángeles. Él tomó a su propio hijo para entregarlo por nosotros. Es el máximo obsequio, la máxima expresión de amor que Dios pudo haber tenido para con nosotros. Definitivamente ninguno de nosotros, por muy humanista y por mucho que querramos ayudar a las personas, si encontramos una persona, nos enteramos de una persona delincuente en extremo, pues, y quisiéramos rescatar su vida y darle otro rumbo nuevo a esa vida, si se pudiera, y nos dijera la autoridad, bueno, pues entréganos a tu hijo, entréganos a tu hija para que sufra el castigo que este delincuente debe de sufrir por causa de sus delitos comprobados. Yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Ninguno de nosotros diría, pues sí, llévense a mi hijo con tal de salvar a este individuo. Es más, a lo mejor si nos quisieran sacrificarnos, ni nosotros nos ofreceríamos, ¿verdad? Pelearía nuestra esposa o nuestros hijos, no, nos procurarían hacer recapacitar hasta que nos convencieran, porque quién sabe si esa persona aprecie lo que se haga por él después de que salga y corrija su forma de vida cuando ya esté en libertad. No hay certeza. He ahí la apuesta de Dios. La apuesta de Dios por ti y por mí y por la raza humana en general, porque vemos nosotros cuando hacemos un análisis exhaustivo que pareciera que Jesucristo perdió su tiempo viniendo, dejando el trono de gloria, despojándose a sí mismo, haciéndose humano para no pasar por todo el proceso que explica Pablo a los Filipenses en capítulo 2, rebajándose a nuestra condición y muriendo de una muerte vil. Cuando él dijo, si yo quisiera, yo le pediría a mi Padre y él me enviaría 12 legiones de ángeles y no pasaría por esta situación. Sin embargo, él eligió pagar por ti y por mí. El don es inefable porque en sí mismo tiene el amor, en sí mismo tiene el valor, en sí mismo tiene la entrega. Es una persona que cumple a cabalidad. En este caso no es un automóvil, no es una casa, no es una
otra, no sé, alguna cosa. Es una persona la que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y esa persona es excelsa, lo máximo de los cielos. Viene y se manifiesta de manera excelente, la máxima expresión de la humildad, la máxima expresión del sufrimiento, la máxima expresión de la entrega y la máxima demostración de poder cuando desciende a los infiernos y arrebata las llaves del imperio y de la muerte a Satanás y lo avergüenza todavía, destruyéndolo, despojándolo de todo lo que tenía, de los derechos, de las actas de derechos que tenía sobre nosotros o decretos que tenía contra nosotros. Y Cristo rescató todo eso para nosotros. Sin embargo, y tristemente lo digo, a quienes habiendo gustado el evangelio, gustado la gracia, se desconvierten por eventos humanos, por situaciones que les pasan. La vida, mis amigos, tiene sus altibajos. Nadie te garantiza que con meterte al evangelio no te vuelves a enfermar, no te van a sobrevenir desgracias, tu hogar siempre va a ser estable. No, mis amigos, a veces pasa que nos desbarata todo. Lo único que a veces te queda es tu fe en Dios. A veces Dios permite que se cimbre todo, que se destruya todo tu entorno, y entonces es cuando tú vas a probar y a demostrar de qué estás hecho. Me sobran ejemplos. Yo sé que algunos que me ven me hacen el favor de escucharme. Estos sermones son gente que conoce la palabra. Me lo han dicho algunos pastores que toman tiempo para escucharme, aunque dicen, pero no le doy like. Pues lo bueno es que como quiera están ahí, ¿no? Entonces, en ese particular, ustedes saben que sobran ejemplos en la Escritura para mostrarles que no siempre nos va bien. Job es solamente la punta del iceberg. Un hombre que escribe su historia de desgracia, de descomposición, de cómo le sobrevino tantos eventos contrarios y cómo los que debían de consolarle y animarle se le voltearon y se volvieron jueces en contra suya. Pero ¿qué diremos de Jeremías, que le fue muy mal? Y podría hablarles tanto, pero lean Hebreos capítulo 11 y van a encontrar una serie de eventos que denotan que los hombres y mujeres de fe no siempre les va bien, pero por causa de permanecer en el Señor, finalmente esos hombres y mujeres alcanzan la benevolencia del Altísimo. Pero hay tiempos de rachas bonitas y tiempos de rachas muy feas, tiempos de luz y tiempos de oscuridad, tiempos de gloria y tiempos de vergüenza. Quien te vende otra idea de que cuando tú aceptas a Cristo todo te va a ir muy bien y todo te va a funcionar, permíteme decirte que no lo hacen de mal corazón, pero están equivocados. La vida sigue, y mientras sigamos viviendo habrán eventos que te sobrevendrán y te golpearán. Habrán decisiones o acciones que tú dirás o actuarás y te harán ver como el villano. Tendrás que atreverte a aceptar tus errores, a corregir el rumbo y a correr sobre todo al trono de la gracia. Al no me faltar quien te diga, porque tergiversar la Escritura es sencillo. Yo he dicho que es más fácil hacer trenzas que hacer crecer cabello. Esa parábola, esa expresión la uso porque hay gente que dice, ¿qué hice con eso? Pues es más fácil enredarte el cerebro o enredarte las ideas que enseñarte para que realmente es una persona que conoce. Es más fácil enredarte. Entonces, es sencillo entender y pararte plantado en el Señor, firme en el Señor, caminando en el temor de Dios, y como quiera te van a sobrevenir eventos malos, sencillo como eso. Pero el don maravilloso que da el Padre es inefable, excelso. Los dones que Dios nos ha dado aparte, cuando ya estamos en el Señor, hay posibilidades de que el Señor te adorne con aquellos dones que Él tiene para cada uno de nosotros. Los dones que Dios nos dio
no solo tiene que ver con los dones que aparecen en los ministros, como los conocemos coloquialmente, el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol, el maestro. No, para nada. Hay otros dones y no hay don superior ni inferior. Todos tienen el propósito de enseñar, de exhortar y de corregir a la iglesia. Yo lo he dicho en otras palabras, a lo mejor más rimbombantes. El propósito es que manifestemos a Cristo. El propósito es que seamos la manifestación visible del Cristo invisible. Hay gente a la que le parecerá demasiado. Bueno, pues eso es lo que yo enseño. Que hoy, en el pleno siglo XXI, nosotros tenemos una responsabilidad ética. No somos autorreferenciados, no somos el centro del mundo. Nosotros estamos aquí para manifestar a Jesucristo. Estamos para servir a la gente, para ministrarle, para aconsejarle, para orientarle, para manifestar a Cristo Jesús. Ese es el punto. Los dones que Dios nos dio tienen primeramente como iniciativa que tenemos que estar en Cristo, que recibir al dador, al don inefable que es Cristo, y luego ya en Él recibimos a veces las habilitaciones ministeriales o espirituales o talentos o como quieras llamarles, que nos dan esa capacidad de vivir una vida natural de manera sobrenatural, y esa vida sobrenatural de manera natural, para que no nos creamos mucho ni nos inflemos cuando el Señor en su misericordia haga algún milagro extraordinario, porque debía de ser ordinario que en lo sobrenatural hayan milagros. Y cuando estamos en el Señor, ya entramos al terreno de lo sobrenatural. Ahora, pero a veces sucederá que no acontezcan los milagros. A veces sucederá que esperando que sanen se mueran. A veces sucederá que en lugar de mejorar empeoren. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Jesucristo no es el mismo? Jesucristo es el mismo, pero siempre queda en la soberanía de Dios. Siempre hay una expresión que conocemos de lo que coloquialmente se conoce como el Padre Nuestro, que dice: hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y ese es donde la iglesia de Jesucristo a veces falla, pensando que nos convertimos en señores que con solo declarar y demandar de Dios, Dios hará. Él es el soberano, Él es el Señor, Él es Dios. Debemos de someternos a Él y siempre decirle: hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Te voy a seguir amando si sanas a mi pariente o si no lo sanas, si tengo la mejora salarial o no la obtengo, si me va mucho mejor o no me va mucho mejor. Tú vas a seguir siendo mi Señor. Cuando no es un amor condicionado o una relación condicionada a X o Y eventos. El don que Dios nos ha dado es lo máximo. También después de eso tenemos el don del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesucristo, que lo hacemos de corazón, recibimos también el don del Espíritu Santo. Ese espíritu maravilloso que nos da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. El espíritu que habla a nuestro interior, el que nos ayuda en nuestra debilidad, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, según Romanos capítulo 8, versos 29, 30 hasta el 36, por ahí usted está notando. Entonces, el don maravilloso, otro don que viene consecuencia del don inefable. El don inefable es Jesucristo. Luego de ahí siguen otros dones, como cuando recibes a Jesús hay una serie de eventos, consecuencia del primero, del cual tú eres beneficiario. Y ese Espíritu Santo te habilita y va transformándote. Mira, nosotros sin el Espíritu Santo no podríamos vivir una vida sobrenatural. No podríamos vivir una vida de gloria. No podríamos vivir una vida de poder. Porque Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo. Y luego el mismo Espíritu Santo viene cargado de talentos, de habilidades, de dones, aparte. ¡Qué tremendo! Cuando recibimos a Jesús, sucede una serie de cosas. ¡Qué benevolente es nuestro Padre Celestial, que se humilló a vernos! Se le llama misericordia a eso, que se humilló a vernos, como dijo María en su oración, si no me equivoco, cuando dijo que el Señor se humilló a ver su bajeza. Pues ¿qué podemos decir nosotros? No, lo mismo que esta señorita. Es decir, el Señor que se humilló a mirar nuestra bajeza, a buscar la forma de rescatarnos, y una vez que ya estamos en Él, nos atiborra de bendiciones, como dice el apóstol Pablo, de alguna manera, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda. No dejó límites, no puso límites, nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero la condición es en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que la condición es que recibamos al don, a Jesucristo, don inefable. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 32, Él, y lo leo así como de adrede, intencional, como si la palabra Él, que no escatimó ni a su propio Hijo. Él se refiere a Dios, al Eterno. Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y sigue diciendo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él, Dios, el soberano del universo, que nos amó tanto, nos dio el máximo don, el don inefable, y junto con Él nos da todas las cosas. ¿Qué puedas necesitar tú? Clama a Él. Pastor, pero no acaba de decir usted que hay cosas que no nos va a dar. Pues si no quiere, no te las va a dar. Pero no digo que nos va a dar todas las cosas, las que estén en su proyecto para contigo. Pero si su proyecto es llevarte a su presencia, pues qué bueno. Porque mira, lo digo con todo respeto, pero hay mucha gente que dice, oye, se murió fulano, el Señor ya se lo llevó el Señor. Bien borracho, bien mal hablado, bien amargoso que era el tipo, y dicen, Dios se lo llevó. No, hombre, preocúpate, ¿cómo que Dios se lo llevó? Entonces Dios se lleva lo que sea. Una cosa es morirse y otra cosa es que Dios te lleve. Quien ejemplifica muy bien eso es el Señor Jesús, cuando nos narra la parábola del rico y Lázaro, y dice que murió Lázaro y vinieron los ángeles del Señor y se lo llevaron. Así dice la parábola. Historia o ficción, ahí está en la Biblia. Yo pienso que es más bien una historia, porque Jesús no era cuentacuentos. Jesús era una persona que por causa de su preexistencia conoce las historias de la raza humana, a veces mejor que ni nosotros. Yo creo que Él conoce mi historia mejor de lo que yo la conozco. Algún día la platicará, quién sabe, pero Él platicó la historia de ese pobretón llamado Lázaro. Un hombre muy pobre. ¿Por qué llegó a la pobreza extrema? No lo sé, pero ahí está registrado por Jesús. Y luego dice que se murió rico. Y no dice que vienen los ángeles de Dios a llevárselo, ¿verdad que no? Dice que se fue llevado al infierno. Órale. O sea que entonces hay dos rumbos. Para los que dicen, no, es que el infierno es la tumba, se refiere al Hades, al Gehenna, y que no, espérate, pues si Jesús está diciendo bien clara la cosa, los dos se murieron, y claro que los dos cuerpos fueron al sepulcro, uno a un mausoleo tal vez de mármol, y otro por allá a la fosa común, pues era pobretón. Pero la cuestión no es a dónde fue el cuerpo, sino a dónde fue la persona la que moraba en esos cuerpos, o las personas que moraban en esos cuerpos. Y una persona fue llevada a la presencia de Dios, por así decirlo, y la otra fue llevada al infierno. Que conste que es una narración de Jesús antes de que muriese Él. Ya existía el infierno. No crea que el infierno empezó a existir después de que Lutero y que Calvino y que Zwingli y que Savonarola. No, eso no lo inventaron ellos. Eso está conceptualmente registrado por el maestrísimo del universo, el Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que entonces no era nada más el tiradero de Jerusalén, no. Está hablando de que realmente, ¿por qué digo eso? Porque hay gentes que dicen que el Gehenna era el tiradero de basura de Jerusalén, donde lo quemaban y a eso le llamaban el infierno.
Pues sí, a lo mejor quién sabe, pero Jesús no está hablando de eso. No digo que lo sacaron de la ciudad y lo aventaron en el tiradero, ¿verdad? Y le prendieron fuego, no dice así. No, dice que vinieron, lo llevaron, uno se encontró en el cielo y otro se encontró en el infierno, punto. Entonces, en ese particular, qué interesante es entonces cuando ya estamos en Cristo nuestro Señor. Tenemos una certeza de salvación. Ese es otro don, porque te da paz, porque ya no traes condenación, porque estás en Cristo. Ya no estás enemistado con Dios, estás en paz. Y estar en paz, hermanos, ahorita en esta época de depresiones y de demencias, en esta época de miedos, donde la gente anda con el cubrebocas, todos asustados, y oye, hasta solos andan con cubrebocas. Yo creo que hay gente que está dormida se pone cubrebocas. De veras, es tanto el miedo. Y yo les digo, no se asusten tanto. No, por favor, contrólense. Y cuando ya estás en el Señor, es que me muero. Y luego, chiquito, ¿qué problema? Pues te vas con Cristo. No hay pérdida. Pero no me quiero morir. Pues ¿quién dice que te vas a morir? Pero no vivas lleno de temor. Vive en la bendición de Dios. Entonces, aquí encontramos, dice, nos dio todas las cosas. Ya les dije algunas cosas que nos dio, pero hay mucho más. Entonces, el don inefable es impronunciable, indecible, inenarrable, indescriptible. ¿Ya escuchó usted ese don maravilloso? ¿Qué características tiene? Entonces, es importante que nos vivamos agradecidos con Dios. En esta época de pandemia, por favor, piensa en todo lo que Dios te ha dado. Pero, oye, y si vives agradecido y feliz, seguramente vamos a vernos el próximo año, cuando digan, se levanta la pandemia. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en que también trajimos cubrebocas y usamos gel antibacterial? Aquí en el edificio lo usamos. Cuando vino la H1N1, ya teníamos cubrebocas y teníamos gel, porque la gente se podía morir, y se murieron muchos seguramente, pero de vuelta la pasamos. Hay gente que ni se acuerda de esa época ya. Ahí tengo todavía cubrebocas de aquella época guardados, pues se les ofrece. Pues yo no los uso realmente, porque no vivo intimidado. En mí mora el Señor Jesús, y si me muriera, yo sé que me voy con Cristo. Y ya no va a ser por mucho tiempo que este cuerpecillo va a estar en la tierra, porque ya estoy esperando. Ya casi oigo el sonido de la trompeta en los cielos. Ya casi oigo la voz del arcángel en los cielos pronunciando mi nombre para venir a levantar el cuerpo renovado, revestido de inmortalidad, glorificado. Y vámonos, para que la salvación sea plena y el gozo sea pleno, encontrarme en la presencia de mi Padre Celestial junto con los santos de todos los tiempos. Ese es otro don maravilloso que viene a causa del don inefable. Tener esa confianza y esa esperanza bienaventurada de que me voy a reunir con santos de todos los tiempos, de todas las nacionalidades, y voy a cantar cántico nombre junto con ellos, alabando a mi Padre Celestial. Hasta ahorita solo he conocido al Verbo, pero llegará el día en que vea cara a cara a mi Padre Celestial. Aleluya. Y debíamos de estar felices de esa esperanza que nos da Jesús, el don inefable de Dios para con nosotros. Vivir emocionados. Ya no tienes que vivir bajo temor. Claro que hay muchos mandamientos de no hagas esto y no hagas aquello, casi como en tiempos de Pablo, de no comas, de no gustes, de no esto y no lo otro, ¿verdad? Tantos mandamientos que nos han puesto. Y no saludes, y no te le acerques, y todo. Y la gente te ve como un bicho raro ahorita. Si les quieres saludar, dicen, ¡ay! Me iba a saludar, pecador. Ya después me quieren dar, sáquese, no le saludo. Ay, mira. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Tienen miedo, es gente que vive bajo el espíritu de temor. Hace días fui a ver unas lindas mujeres, lindísimas, que me quieren mucho y las quiero mucho también. Silvestra,
María Marcos. Bueno, estuve en la casa de Crescencia también. Mujeres de 91 años. No sé si María Marcos es la más jovencita de las tres chicas esas, ¿verdad? De 70 y tantos años, ¿sí, verdad? ¿Y Crescencia de 80 y cuántos? 78. 78, no sé, está más joven todavía. Entonces, ¿te imaginas? Y no quisieron que nomás así. No, hombre, me dieron el abrazo y ahí mi hermano Javier. Oye, qué bien se siente que te abracen. No, pero si se mueren, se van con Cristo. La familia tal vez se nos, ¿para qué venía? Pues yo fui a verla, ¿verdad? Hasta le dije a la hermana María Marcos, mira, hermana, pues me sentenciaron que quién sabe si me dejaron entrar. Dijo, pues usted pásele, hermano, usted es mi pastor, vámonos. Entonces es muy bonito cuando esa gente no la controla el temor. Dijo la hermana Silvestra, hermano, miedo yo, 91 años. Y hasta le digo, Señor, ya te me olvidé, ya hace mucho tiempo aquí abajo. No, hombre, ¿por qué crees que no tienen miedo? Porque tienen el don inefable viviendo en ellas. Y así puedes vivir tú, jovencito, jovencita, hombre de mediana edad, mujer de mediana edad. Todos podemos vivir libres en la bendición de Dios porque hemos sido objeto del amor de Dios. Nos inoculó la eternidad, nos inoculó la gracia, nos inoculó el poder de Dios. De manera que no andamos esperando una vacuna milagrosa. No, hombre, yo ya estoy vacunado. Tengo a Cristo fluyendo de arriba abajo. Tengo la bendición de Dios. Y así todo hombre y mujer que ha recibido a Jesucristo de corazón. Y no se van a morir. Chiquito, pues si nacimos, que no nos muramos. ¿Eso qué? Eso es la vida, es temporal. Este planeta en que estamos es solo un tiempecito, un proceso que pasamos para luego volver a nuestra casa, para vivir con nuestro Padre como era antes que este mundo fuese, en una vida de bendición. Todo gracias al don inefable. Dije que era impronunciable, indecible, inenarrable o inarrable, indescriptible, ¿sí? Y es muy importante que nosotros vivamos en esa bendición de Dios. Gracias a Jesús por ser el don máximo, el don más grande que nos pudo haber dado Dios. No hay ningún otro don, ni el don de sanidad, ni el don del apostolado, nada. Jesucristo es lo máximo. Y esa parte, el origen de que luego recibamos el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papito querido, Padre amado, con esa confianza, con esa certeza de sabernos bienvenidos. No se nos quitó absolutamente el espíritu de rechazo, ese sentimiento de indignidad que nos hacía mandar a cualquier otro que le dijera, Dios, ayúdame. Oye, por favor, ayuda a fulano y le voy a dar un milagrito, le voy a dar un regalo, una piernita de oro, un ojito de plata o de oro, lo que sea. Ofrecíamos lo que fuera. Pero mis amados hermanos, desde que Jesucristo nos salvó, no es por oro, ni plata, ni ninguna otra, ni piedras preciosas, ni ninguna cosa corruptible. Todo fluye por la sangre preciosa de Jesucristo, donde empieza la redención, la emancipación, la liberación, la salvación, la reconciliación y reconexión con nuestro Padre Celestial. Y ahora que somos hijos suyos, podremos tener y disfrutar todo tipo de bendición en su presencia. Bendito sea Dios. Así que yo les invito a ustedes, mis hermanos, para que el día de hoy determinemos vivir agradecidos por Jesucristo y que no seamos ingratos, ni siquiera no por ignorancia, ni mucho menos por omisión,
sino expresar la gratitud como una cuestión confesional, que día a día le digamos a las personas con las que tratamos: estoy feliz por mi Señor Jesucristo, estoy agradecido por el don inefable. Tal vez te digan: estás loco, ¿qué tienes? Pues si eres un loco feliz porque estás consciente de la bendición, qué buena locura te pegó. Porque hay gente que vive toda asustada, con el cubrebocas en la nariz y la boca y los ojos hasta así como viscos casi, y todos duros. Ahí van, añuscados, dicen en los ranchos, todos como espantados. Nosotros no, podemos levantar las manos felices, podemos sonreír, podemos bendecir, podemos ser fuentes de vida a donde quiera que vamos y de bendición con quien sea que tratamos. Esta tarde yo quiero que cada uno de nosotros determinemos ser agradecidos con aquel que nos trae redención, justificación, santificación, exaltación y eterna salvación. Vivamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por el maravilloso don inefable. Pónganse de pie. Bendigo la vida de cada uno de ustedes y oro que esta palabra quede en sus vidas y pueda cada uno de ustedes, a causa de esta expresión, vivir agradecidos con Dios y desarrollar una vida, una mentalidad saludable, un estilo de vida saludable por causa de una vida de gratitud. La semana pasada aprendimos también que cuando somos agradecidos acabamos por ser gratos a Dios y gratos a la gente con la que convivimos. Pero hoy tenemos este clavo que quise compartir, lo pongo para que sirva para fundamentar o anclar más fuerte el por qué voy a ser agradecido, qué razones tengo para agradecer. La más grande de todas las razones es el don inefable, mi Señor Jesucristo, por quien recibo toda la bendición, desde la reconciliación, la dignidad, la salvación y la restauración de vida y la liberación, que ya no tengo la condenación que antes tenía, ni el espíritu de indignidad que antes me gobernaba. Hoy tengo paz y puedo bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Amén.